Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en la cocina de Chabela este miércoles a las 12:06 de la tarde, este 3 de julio. Y es pues es muy importante porque vamos a hablar de Julian Assange y justamente el 3 de julio, que es más o menos 2 de julio para nosotros en Australia, cuando Julian Assange nació hace 55 años, si no me equivoco. Y hoy vamos a 53, perdón, a pues conversar no solo de su cumpleaños, ¿verdad? Sino de todo lo que ha estado sucediendo recientemente en alrededor de la liberación de este periodista australiano que estuvo encarcelado, que estuvo también refugiado en la Embajada de Ecuador, bueno, una serie de cosas. Ceci Figueroa, vamos a conversar sobre esto y pues que hay muchísimo, me da muchísimo gusto que estés acá tú para llevar esta conversación en la cocina de Chabela. Hola Maru, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a nuestras amigas y amigos que nos acompañan en la cocina de los miércoles. Pues muy contenta, la semana pasada no pudimos estar acá, pero pues hay muchas temáticas que para nosotras es importante conversar, compartir nuestras opiniones y puntos de vista con las amigas y pues el tema de Julian Assange, Maru, no es la primera vez que lo abordamos aquí en un programa de la cocina de Chabela. Ya anteriormente lo hemos abordado porque consideramos muy importante nosotras desde este espacio de radio comunitaria, radio que promueve la libertad de la expresión de las ideas, por supuesto que para nosotros no debe ni puede ser un tema omitido, por el contrario, este asunto con relevancia internacional, esta liberación de la que tenemos que hablar con mucho detalle, que se da posterior a un acuerdo al que llega Julian Assange, su cuerpo de abogados con los Estados Unidos, pues nos pone nuevamente en la dinámica de debatir sobre la libertad de expresión, los límites que establecen los estados, las condiciones a las que llegó él para poder en este momento pasar su cumpleaños número 53, que es este 3 de julio, aunque en Australia, el país en donde ahorita ya se encuentra él, pues tiene más de 16 horas que ya lo festejaron. Y pues bueno, mira qué coincidencia, Maru, más allá de el festejo por estos 53 años transcurridos desde 1971 que él nació, creo que lo que se tiene que festejar, pero así también hablarlo con mucha objetividad, todo lo relacionado con este acuerdo con los Estados Unidos, creo. Insisto en que es un tema que desde los micrófonos de Violeta Radio no se puede omitir, Maru. Sí, claro, no se puede omitir y de hecho, desde el primer momento en que se dio a conocer la noticia, que muchas personas no nos esperábamos porque fue una negociación que se hizo muy en, pues en corto, muy en secreto, supongo que cuidando cualquier filtración al respecto.
pero desde el primer momento en que desde el sitio de X de Wikileaks, este sitio, esta organización, este medio de comunicación, todo lo que es Wikileaks, se dio a conocer la liberación de Julian Assange, que además, pocos minutos después de firmado el acuerdo, él salió a pues un aeropuerto a tomar una avioneta privada, por cierto, que lo llevó a Australia ya siendo una persona libre. Pues decía, desde ese momento, nosotras en Violeta también publicamos la noticia, nos congratulamos de que finalmente él hubiese salvado la vida, porque en realidad eso era lo que estaba en riesgo. Una vida de encarcelamiento eh, perpetuo o incluso la pena de muerte, porque una pena de ese tipo es posible en relación a los cargos que le estaban imputando desde el gobierno de los Estados Unidos si se hubiese llevado a cabo la extradición. Entonces, efectivamente, desde ese momento pues difundimos, dimos a conocer, replicamos pues esta noticia que tomó sorprendidas a muchas personas. Yo incluso en Twitter, no le voy a dejar de nombrar Twitter porque es más interesante el nombre que X, ¿verdad? En Twitter vi el posteo de Pedro Miguel, alguien que además ha estado como muy vinculado al caso de Assange, que incluso organizó Claro. algunos foros, algunas conferencias en México para la liberación. Y el mismo Pedro Miguel decía, es que no me la creo, ¿esto es fake? ¿O qué fue lo que sucedió? Porque sí, efectivamente fue una noticia muy inesperada, Ceci. Pero si quieres, pues le entramos a esta charla haciendo un recuento Claro. de toda esta historia que al final de cuentas fueron 13 años. Así es. Vamos a considerar como punto de partida, ¿te parece, Maru? 2006, cuando precisamente Julian Assange funda Wikileaks. ¿Te parece que Sí, nos claro vayamos que a sí. partir de esta fecha? Y pues te invito a que de manera coordinada, una y una de las fechas, demos lectura para ubicar a nuestras amigas de qué va este asunto de Julian Assange. Quizá perdemos algunos detalles, son muchos los años que han transcurrido, pero esta cronología nos permite ubicarnos bien en dónde estamos parados, en dónde estaba al momento de llegar al acuerdo Julian Assange. Entonces, pues permíteme iniciar, Maru, repitiendo Sí. que es en 2006 cuando Julian Assange funda Wikileaks. Sí, así es, Ceci. En diciembre de 2007, Wikileaks publica el Manual del Ejército de Estados Unidos para soldados que tratan con prisioneros en Camp Delta, en Guantánamo, o Campo Delta también, en Guantánamo. En marzo de 2008, Wikileaks publica documentos internos de la Iglesia de la Cienciología. En septiembre de 2008, Wikileaks publica correos electrónicos de la cuenta de correo electrónico Yahoo de Sarah Palin. En este mismo año, pero en noviembre, Wikileaks publica una lista de nombres y direcciones de personas que, según afirma, pertenecen al ultraderechista Partido Nacional Británico. Permíteme un segundo, eh, Ceci. Eh, y en noviembre de 2009, Wikileaks publica lo que afirma que son 500.000 mensajes enviados durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Es importante subrayar esta fecha, Maru, creo que eso es importantísimo, ¿no? No perder de Sí, vista los atentados del 11 de septiembre, 5 años antes, y estos 500,000 mensajes. Nos vamos al 5 de abril de 2010, porque es en esta fecha cuando Wikileaks publica un video militar clasificado en el que se muestra a un helicóptero Apache de Estados Unidos disparando y matando a 2 periodistas y a varios civiles iraquíes en 2007. En ese entonces el ejército afirmó que la tripulación del helicóptero creía que los objetivos eran insurgentes armados, no civiles. sí, tremendo. Creo que esto es uno de los eventos pues, de las publicaciones más eh, abiertas al público, más que han sucedido en la historia Claro. de estos tipos de ataques. Y esto es, me parece, Ceci, pues justamente el punto de quiebre que hace que Assange fuera tan perseguido. Y este es uno de los puntos neurálgicos Sí, de claro. esta historia de publicaciones, de sacar a la luz información clasificada. Pero también yo Bueno, quisiera añadir sí, a esta fecha sí, importante, Maru, que sí, la difusión de estas imágenes trasciende a Wikileaks. Anteriormente ya otro de los materiales que había publicado Wikileaks habían salido de el espacio Wikileaks, ¿no? Ya algunos medios importantes de Gran Bretaña, incluso de Estados Unidos, habían retomado esta información y también la habían hecho pública. Creo que también este es un detalle muy importante porque la información que inicialmente difunde esta plataforma creada por Assange en el 2006 es retomada por otros medios, y esto es también una variante muy importante a considerar. No se queda solamente en el espacio Wikileaks. sí, 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 efectivamente. Es decir, toda la historia, y yo recuerdo en esos años como todas estas filtraciones conmocionaban. Cada vez que había una filtración, conmocionaba pues a la opinión pública a nivel internacional. Entonces, creo que sí, efectivamente, ya venía siendo un tema de mucha preocupación para los gobiernos de Estados Unidos. Y no solo de Estados Unidos. También, pues, hubo filtraciones de correos, de mensajes en México. Y recordarás, Ceci, que incluso en algunos mensajes que involucraban a personajes de la vida pública en México como informantes de la Embajada de Estados Unidos. A ver si Así es. más adelante podemos profundizar en esto, pero pues continuando, Vamos a regresar a la en, crónica. sí, vamos a continuar con la crónica, vamos a finalizar esta crónica. En mayo de 2010, el ejército de Estados Unidos detiene a Chelsea Manning por filtrar presuntamente videos de combate estadounidenses, incluido el ataque del helicóptero de combate estadounidense publicado en Wikileaks anteriormente y archivos clasificados del Departamento de Estado. Manning fue delatada por Adrián Lamo, un antiguo hacker, a quien Manning confió la filtración de los registros clasificados. Hay que mencionar que efectivamente Chelsea Manning también estuvo encarcelada, y luego también decir que hay otro tema que por cierto no hemos abordado acá tampoco, es el de Edward Snowden. Snowden, Es así es. decir, la filtración hacia archivos del gobierno de los Estados Unidos no solo fue
por Julian Assange, aunque sí podemos adjudicar a Julian y a su organización Wikileaks el haber sido los primeros que publicaban este tipo de mensajes. Así es. Bien, Maru, pues regresamos a la crónica entonces y nos detenemos ahora en el 6 de julio del 2010, cuando el ejército anuncia que ha acusado a Manning de violar sus normas al transferir información clasificada a un ordenador personal y añadir software no autorizado a un sistema informático clasificado y de violar leyes federales que rigen el manejo de información clasificada. El 25 de julio de 2010, Wikileaks publica más de 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán, en lo que se ha calificado como la mayor filtración desde los papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam. Los documentos se dividen en más de 100 categorías y tratan desde la búsqueda de Osama Bin Laden hasta las muertes de civiles afganos como consecuencia de acciones militares estadounidenses. Al 20 de agosto de este mismo año, 2010, la Fiscalía de Suecia emite una orden de detención contra Assange basada en acusaciones de agresión sexual. La orden de detención se anula al día siguiente. La policía de Estocolmo interroga días después a Assange y le informa de las acusaciones en su contra. Esta información también me parece que es necesario comentar en relación a que estas acusaciones de agresión sexual pues fueron sembradas, digamos. El 22 de octubre de 2010, Wikileaks publica cerca de 400.000 documentos militares clasificados de la guerra de Irak, proporcionando una nueva imagen de cuántos civiles iraquíes habían muerto, el papel que Irán había desempeñado en el apoyo a los militantes iraquíes y muchos relatos de abusos por parte del ejército y la policía de Irak. Este mismo año, este álgido 2010 para el caso, en el 20 de noviembre, el Tribunal Penal de Estocolmo emite una orden de detención internacional contra Julian Assange. Suecia, el país que se precia de las libertades y respeto de los derechos humanos, Maru, pues emite esta detención internacional. Así es. Y el 28 de noviembre de este mismo año, porque sucedieron un montón de cosas en 2010 en relación a este caso, el 28 de noviembre, Wikileaks comienza a publicar aproximadamente 250.000 cables filtrados del Departamento de Estado que se remontan a 1966. El sitio dice que los documentos se publicarán por etapas en los próximos meses. El día 28 de noviembre de 2010, el sitio web de Wikileaks sufre un ataque diseñado para que los usuarios no puedan acceder a él. Una cuenta de Twitter llamada Hester reivindica la autoría del ataque. Y luego, días después, el 1 de diciembre de 2010, Amazon retira Wikileaks de sus servidores. El 7 de diciembre, Assange se entrega a las autoridades londinenses, permanece en prisión preventiva y es el día 16 que queda en libertad bajo fianza y en arresto domiciliario. Así, el 24 de febrero de 2011, un juez falla a favor de la extradición de Assange a Suecia.
parecía que todo estaba en su contra. En realidad todo estaba en su contra. Qué terrible. El 24 de abril, casi 800 documentos militares clasificados de Estados Unidos obtenidos por Wikileaks revelan detalles sobre las supuestas actividades terroristas de los operativos de Al Qaeda capturados y alojados en Guantánamo. El 2 de septiembre de 2011, Wikileaks publica su archivo de más de 250,000 cables diplomáticos estadounidenses sin editar. El 24 de octubre de 2011, Wikileaks anuncia que interrumpe temporalmente la publicación para recaudar fondos agresivamente. Assange afirma que un bloqueo financiero por parte de Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal y Western Union ha cortado el 95% de los ingresos de Wikileaks. Primero fue intentar hacerlos desaparecer con el estrangulamiento económico, ¿no? Así es. Luego, el 23 de febrero de 2012, Manning es acusada formalmente de ayudar al enemigo, causar indebidamente la publicación de información de inteligencia en Internet, transmitir información de defensa nacional y robo de propiedad o registros públicos. El 26 de febrero de 2012, Wikileaks empieza a publicar lo que dice que son 5 millones de correos electrónicos de la empresa de inteligencia privada Stratfor, empezando por un glosario de la empresa que incluye descripciones poco favorecedoras de agencias gubernamentales estadounidenses. La autenticidad de los documentos no puede confirmarse de forma independiente. Quisiera yo hacer en este momento un paréntesis, Maru, para decir que, pues bueno, nosotros estamos haciendo la cronología con relación al caso Assange, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues con esta cadena de eventos que finalmente terminan con su detención y bueno, ya miraremos estas fechas. Pero lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en los países, la lectura que está haciéndose de estas filtraciones, pues está generando verdaderas revueltas en algunos países en donde la gente ignoraba por completo, pues, cuáles eran las acciones que el gobierno, el ejército habían llevado a cabo en años cercanos o en años anteriores. Y esto ha causado un descontento enorme en los Estados Unidos, ¿no? Creo que esto tampoco hay que perderlo de vista, Maru. Sí, efectivamente, pues en realidad tú sabes que la potencia de Estados Unidos a nivel mundial lo hace ser un país sumamente bélico. Uh -huh. La búsqueda de ser el país, el Estado que tiene bajo su control a todo el mundo y queriendo convertir al mundo en pues como un poder único que tiene la facultad para decidir en cada uno de los países pues, que estamos, en los que estamos divididos en este planeta, Sí. pues lo hace tener un poder militar inmenso, cometiendo una serie de delitos de lesa humanidad Uh -huh. y que ellos, por supuesto, guardan en secreto bajo el pretexto de la seguridad militar, de la seguridad nacional y por ello el que sacara Wikileaks a la luz toda esta información, pues se convierte en un capital tremendo para que la gente pueda reclamar y exigir cuentas
a quienes han dirigido y gobernado los Estados Unidos. Y claro, también en otros países, pero sobre todo en estos gobiernos de los otros países que también se ven afectados, pues es justamente por su alianza con el gobierno de los Estados Unidos. Así es, Maru. Pues vamos a continuar, te va a ti. Sí, sí, Nos vamos a vamos continuar, al porque 19 de mira, junio, ¿no? el 19 de junio pasado se cumplieron 12 años de que Assange entró en la Embajada de Ecuador en Londres solicitando asilo político. El 16 de agosto, casi 2 meses después, Ecuador anuncia que se le concedió el asilo. Habría que decir que esto sucedió durante el gobierno de Rafael Correa. Así es, así es. También otro detalle de no perder de vista, ¿no? Porque Sí, viene posteriormente el cambio de gobierno y la historia para Julian Assange cambia. El 5 así de es. julio de 2012, Wikileaks comienza a publicar más de 2.4 millones de correos electrónicos de políticos, ministerios y empresas sirias que se remontan a 2006. Luego, el 19 de agosto de 2012, Assange se dirige al público desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, exigiendo que Estados Unidos abandone su cacería de brujas en contra de Wikileaks. El 26 de septiembre de 2012, pronuncia un discurso vía satélite ante una sala de conferencias llena en las Naciones Unidas, en el que pide al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a sus acciones contra él y su sitio web. El acto lo celebra la misión de Ecuador en el recinto de la ONU, pero no está patrocinado oficialmente por el organismo mundial. Yo creo que aquí también hay que reconocer enormemente esta valentía y arrojo de la diplomacia ecuatoriana, bajo el gobierno de Correa Maru, porque pues difícilmente un gobierno que no se siente atado de las manos por las decisiones de Estados Unidos lo hubiera podido hacer. Sin embargo, pues este gobierno progresista lo hizo, defendió, brindó todo su apoyo a Julian Assange durante el tiempo que estuvo en su embajada en Londres. Sí, 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 es digno de recalcar, subrayar el papel que tuvo el gobierno de Ecuador en ese momento y, por supuesto, la misión de Ecuador en la ONU. Pues seguimos, Ceci, en noviembre de 2012 sale publicado el libro de Julian Assange que se llama Cyberpunks, la libertad y el futuro de Internet. El 28 de febrero ya del siguiente año, 2013, Manning se declara culpable de algunos de los 22 cargos en su contra, eh, pero no del cargo más grave, que es el de ayudar al enemigo, que conlleva a cadena perpetua. Luego, el 30 de julio de 2013, Manning es absuelta de ayudar al enemigo, pero declarada culpable de otros 20 cargos, incluidas violaciones de la ley de espionaje. El 21 de agosto de ese mismo año, 2013, un juez militar condena a Manning a 35 años de prisión. El 11 de mayo de 2015, el Tribunal Supremo de Suecia deniega el recurso de Assange para desestimar una orden de detención por acusaciones de agresión sexual. El 13 de agosto de 2015, los fiscales suecos anuncian que retiran las acusaciones de abuso sexual y coacción, ya que las investigaciones prescriben ese mes. Sin embargo, la acusación de sospecha de violación sigue en pie y podría ser investigada hasta 2020, según los fiscales suecos.
El 5 de febrero de 2016, un grupo de trabajo sobre derechos humanos de la ONU afirma que su investigación ha concluido que Assange está siendo detenido arbitrariamente por los gobiernos de Suecia y el Reino Unido. El 25 de mayo de 2016, un tribunal sueco mantiene la orden de detención contra Assange y el fiscal sueco afirma que sigue habiendo causa probable para procesarle por una acusación de violación y que el riesgo de que eluda la justicia sigue siendo grande. El 22 de julio de 2016, Wikileaks publica casi 20.000 correos electrónicos de empleados del Comité Nacional Demócrata. Los correos parecen mostrar que el comité favoreció a Hillary Clinton frente a Bernie Sanders durante las primarias presidenciales de los Estados Unidos. El 16 de septiembre de 2016, un tribunal de apelación sueco declara de nuevo que la orden de detención contra Assange por acusaciones de violación sigue en pie. Es la octava vez que la orden de detención europea se pone a prueba en un tribunal sueco. Las 8 sentencias han sido contrarias a Assange. El 7 de octubre de 2016, Wikileaks publica más de 2.000 correos electrónicos pirateados del presidente de la campaña de Clinton. Hillary se refiere a Hillary Clinton. Sí. John Podesta. Wikileaks afirma que tiene más de 50.000 correos electrónicos de Podesta y promete seguir publicando lotes de documentos durante las semanas previas a las elecciones. Al siguiente año, ya nos vamos a enero de 2017, durante una entrevista en la cadena Fox News, Assange afirma que Rusia no entregó a Wikileaks los correos electrónicos pirateados. Aquí aparece Rusia porque no sé si recuerdas, Ceci, Sí. que Putin fue acusado Ujú. de haber intervenido en las elecciones de los Estados Unidos para favorecer a Donald Trump. Así es. Y en ese sentido se consideraba que el mismo Vladimir Putin había entregado a Assange estos correos electrónicos pirateados de John Podesta. Así es, sí. Bueno, El 7 de marzo. nos vamos al 7 de marzo, ¿verdad? Bueno, Sí. Wikileaks publica lo que dice que son miles de documentos internos de la CIA, incluidas supuestas discusiones sobre un programa encubierto de piratería informática y el desarrollo de software espía dirigido a teléfonos móviles, televisores inteligentes y sistemas informáticos en automóviles. En un comunicado, Assange afirma que el sitio web publicó los documentos como advertencia sobre el riesgo de proliferación de armas cibernéticas. En 2024, Joshua Schulte, un antiguo empleado de la CIA, es condenado a 40 años de prisión por filtrar los documentos. El 20 de abril de 2017, las autoridades dicen a CNN que están tomando medidas para buscar el arresto de Assange, preparando cargos criminales contra el fundador de Wikileaks. La investigación de Assange y Wikileaks se remonta a 2010, pero los fiscales lucharon con la cuestión de si la primera enmienda protegía a Assange. Ahora, según los informes, habían encontrado una manera de proceder, pero no ofrecieron detalles sobre la naturaleza de los cargos que planteaban presentar. El 3 de mayo, durante una audiencia en el Senado, el director del FBI, James Comey, se refiere a Wikileaks como porno de inteligencia, declarando que las revelaciones del sitio están destinadas a dañar a Estados Unidos en lugar de educar al público. El 19 de mayo, es decir, ese mismo mes, 16 días después, la Fiscalía de Suecia abandona su investigación sobre las acusaciones de violación contra Assange, poniendo fin a un estancamiento legal de casi 7 años.
En octubre de 2017, la cadena CNN informa de que en 2016 un ejecutivo de Cambridge Analytica se puso en contacto con Wikileaks para solicitar acceso a correos electrónicos de Clinton, Hillary. Assange confirmó el intercambio en un tuit diciendo: "Puedo confirmar un acercamiento de Cambridge Analytica antes de noviembre del año pasado y puedo confirmar que fue rechazado por Wikileaks". Bueno. En diciembre, el 12 de ese mismo año, 2017, Assange se convierte en ciudadano de Ecuador. Mira esto, es interesante, pero después le quitarían la ciudadanía. Sí, sí, sí. Ya llegaremos a esa fecha, Maru. El Sí. 27 de marzo del siguiente año, 2018, las comunicaciones por Internet de Assange fuera de la embajada ecuatoriana en Londres quedan suspendidas al menos por segunda vez desde octubre de 2016. El gobierno ecuatoriano le acusa de incumplir un acuerdo de no publicar mensajes que interfieran en los asuntos de otras naciones. Y el 26 de septiembre de 2018, Wikileaks nombra a Christine Hrafson nuevo editor jefe, en sustitución de Assange, que lleva meses sin poder comunicarse mientras se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange solo permanecerá como editor, no como editor jefe ya. Así es. Al próximo año, nos vamos al 11 de abril, Assange es detenido por la Policía Metropolitana de Londres dentro de la Embajada de Ecuador en virtud de una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se le acusa de conspiración para intentar piratear un ordenador en relación contra publicación en 2000 con la publicación en el 2010 de información militar clasificada obtenida a través de Manning. El abogado de Assange dice que la acusación es preocupante por sus implicaciones para la libertad de prensa. El 23 de mayo se anuncia que Assange ha sido acusado de 17 cargos adicionales en virtud de la ley de espionaje. Creo que merece la pena que hagamos aquí un alto, Ceci, porque justamente esta fecha es clave, porque es allí cuando el nuevo presidente de Ecuador posibilita que la Policía Metropolitana de Londres ingrese a territorio ecuatoriano, porque así se consideran las embajadas, que ingrese a territorio ecuatoriano para que detengan a Julian Assange. Y esto me lleva también, pues, al caso reciente que vivimos en la propia embajada de los Estados, digo, pues sí, de los Estados Unidos mexicanos, Mexicana, o así sea, en la es. embajada de nuestro país. Em, Pensando que los gobiernos de derecha en el Ecuador realmente no tienen una noción de que las embajadas son territorios soberanos del país que representan, aun cuando ese pedacito de tierra y ese edificio se encuentren en el territorio ecuatoriano. Pues así vemos que su propio territorio fue abierto, digamos la Embajada de Ecuador, fue abierto para que ingresara la Policía Metropolitana de Londres. Así es. Maru, creo que es muy importante también ubicar a nuestras amigas, a nuestros escuchas, de cuál fue el periodo que estuvo gobernando Correa, porque Sí. fue el periodo en el que tuvo mayores garantías Julian Assange. Durante el tiempo que estuvo en su embajada en Londres, fue cuando gozó de más garantías. No hay que perder de vista que Rafael Correa estuvo al frente del gobierno del 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo de 2017, es decir, poco más de 10 años, porque él estuvo durante 3 mandatos consecutivos como presidente de Ecuador.
Sí, efectivamente. Entonces, acá, cuando sucede la detención, han pasado 2 años prácticamente de que Rafael Correa había dejado el gobierno en Ecuador y se encontraba en ese momento eh, como ocupando el puesto de la presidencia, Lenin Moreno. Así es. Nos vamos al 1 de mayo de 2019 porque en esta fecha Assange es condenado a 50 semanas en una prisión del Reino Unido tras ser declarado culpable de violar sus condiciones de libertad bajo fianza cuando entró en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia en 2012. Sí. Y luego, bueno, en 2019, en noviembre, el 19 de noviembre, el fiscal jefe adjunto de Suecia anuncia que las autoridades ponen fin a su investigación sobre una acusación de violación contra Assange. La investigación sobre Assange se reabrió en mayo tras su salida de la Embajada de Ecuador en el centro de Londres el mes anterior. Entonces, si recuerdan, ya habían dado por terminada la investigación sobre el caso de violación. Después, cuando es arrestado, porque en realidad no sale, en realidad fue arrestado dentro de la Dentro de la embajada, embajada, así es. eh, reabren el caso de violación en Suecia para posteriormente también decir que termina esa investigación. Así es. Bien, el 24 de junio de 2000, eh, sí, 20. ¿verdad? De 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia una segunda acusación sustitutiva contra Assange. El Departamento de Justicia alega que Assange reclutó a piratas informáticos para obtener información para Wikileaks, pero no añade nuevos cargos. Luego, el 4 de enero de 2021, un juez británico rechaza una petición de Estados Unidos para extraditar a Assange, pero la decisión es revocada en diciembre. El 14 de marzo de 2022, el Tribunal Supremo británico deniega el recurso de Assange contra la decisión de extradición. El 20 de abril se emite una orden formal de extradición. Sí, a partir de esa fecha, Maru, como que se vivía con mucha zozobra, digamos, para quienes asumimos una postura de defensa por la libertad de Julian Assange, siempre con el temor de que en cualquier momento la extradición se hiciera una terrible realidad y Assange llegara a los Estados Unidos, ¿no? El 6 de enero de 2021, un juez británico deniega la libertad bajo fianza a Assange, dictaminando que, comillas, hay razones fundadas para creer que si el señor Assange es puesto en libertad, hoy no se entregaría al tribunal ni afrontaría el procedimiento de apelación. Se cierran comillas. El 26 de julio de 2021, el Poder Judicial de Ecuador falla a favor de revocar la ciudadanía de Assange, porque era muy curioso, estaba siendo preso en Reino Unido a un ciudadano ecuatoriano. Qué El, vergüenza sí, para Ecuador en el terreno de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Qué sí, vergüenza. así es. Bien, Mm, sí, al 10 continúa, de Ceci. diciembre del 21, las autoridades estadounidenses ganan su intento de anular la sentencia de un juez británico que dictaminó que Assange no debía ser extraditado para enfrentar a cargos en Estados Unidos basándose en las garantías dadas sobre su trato allí. El 24 de enero de 2022, Assange gana el permiso para intentar apelar la decisión que permite su extradición a Estados Unidos. Los jueces Burnett y Holbright deniegan a Assange el permiso para recurrir directamente la sentencia de diciembre, pero dejan en manos del Tribunal Supremo del Reino Unido la decisión de aceptar o no el recurso. El 14 de marzo, el Tribunal Supremo deniega a Assange el permiso para apelar.
El 23 de marzo de 2022 se casa con su prometida y madre de sus 2 hijos dentro de la prisión londinense de Belmarsh. El 20 de abril de 2022, un tribunal de Londres emite una orden formal para que Assange sea extraditado a Estados Unidos. El tribunal envía la orden a la ministra del Interior británica, a Priti Patel, para su aprobación. El 17 de junio, Patel firma la orden. Nos vamos un año más adelante, al 9 de junio de 2023, cuando un juez en Londres deniega a Julian Assange el permiso para recurrir la orden de extradición a Estados Unidos. El 20 de febrero de 2024, el equipo jurídico de Assange acude al Tribunal Superior en Londres para luchar por lo que podría convertirse en su último intento de evitar la extradición a Estados Unidos. Esto ya fue en febrero de este año. El 26 de marzo, Assange evita, por el momento, la extradición a Estados Unidos, ya que el Tribunal Superior de Londres le permite apelar. Y finalmente, el 24 de junio, muy recientemente, apenas hace 9 días, Julian Assange logra un acuerdo con el gobierno de Joe Biden que le permitiría evitar la cárcel en Estados Unidos y regresar a su país. Sí, ¿Cómo ves, Ceci? una noticia que nos sorprendió alegremente, ¿no? Por lo que implica la libertad. Vaya, quien ha tenido que estar todos estos años bajo el acoso, no solamente es el encierro, sino todo ese acoso, todo el riesgo que implica para una persona que puso en el ojo público temas relacionados con el poder de poderes, que es el poder militar y económico de la nación más poderosa del mundo. Pues imagínate, ¿no? La zozobra con la que estás viviendo esos momentos y con la zozobra con la que tendrás que vivir el resto de tu vida, sinceramente, ¿no? O sea, no quiero hacer una gorera del desastre, pero la situación de Assange, independientemente de su ahora ya libertad, pues es una situación difícil, porque el fanatismo del poder, el fanatismo bélico norteamericano, pues no creo que esté muy contento con los términos del acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que, digamos, reconocer este esfuerzo del cuerpo de abogados, el activismo que durante todos estos años estuvieron haciendo muchas personas en muchos países, pero sobre todo la incansable lucha que llevó a cabo su padre, ¿no? Creo que es alguien al que se le tiene que reconocer estos viajes que no cesaban de estar poniendo en el debate la liberación de su hijo, de estar en un país y otro pidiendo que se sumara, que hubiese más activismo para lograr la liberación de su hijo, porque ello implicaba no solamente la liberación de una persona, sino implicaba el que se tuviera conciencia de que los ciudadanos tenían el derecho a estar informados de las acciones que llevan a cabo sus gobiernos, Maru. Sí, 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 efectivamente. Pues recordemos durante la mañanera cuántas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino, es decir, intervino con discursos en favor de Julian Assange, en favor de la libertad de expresión, porque en realidad lo que Julian Assange hizo fue un trabajo periodístico de búsqueda de información que expusiera ante los ojos del mundo las atrocidades que se estaban realizando por parte del gobierno de los Estados Unidos, principalmente del ejército de los Estados Unidos,
Pues en Irak, en Afganistán, pero también una otra serie de atropellos a los derechos humanos de muchos otros gobiernos. Entonces se convirtió en un hombre odiado por los gobiernos que fueron expuestos en su pues violación que hacían a los derechos humanos de un sinnúmero de personas. En México, a partir de la llegada de la 4T, hubo una serie de manifestaciones desde el gobierno e incluso integrantes de la 4T que no están en el gobierno para que el gobierno mismo se tomara la tarea de abogar a nivel internacional por Julian Assange y recordemos también que nuestra futura presidenta, Claudia Sheinbaum, siendo aún jefa de gobierno de la Ciudad de México, otorgó las llaves de la ciudad a Julian Assange, mismas que fueron recibidas, pues porque él se encontraba imposibilitado de venir a recibirlas, Ujú. ¿verdad? Fueron recibidas por su papá Así y es. su hermano. Así es. Ujú. Sí, Maru, yo creo que es muy importante no dejar de mencionar esto, ¿no? La postura que nuestro gobierno ha mantenido con relación al caso, las innumerables ocasiones, porque no fue una, sino han sido varias, en las que nuestro presidente en la mañanera ha manifestado el apoyo y ha criticado a los Estados Unidos. Recordarás cuando hizo esa aseveración de que pues tendría que quitarse la Estatua de la Libertad porque mientras personalidades como Julian Assange estuvieran tras las rejas por difundir información, por hacer efectivo su derecho a la libertad de expresión, pues era algo que no tenía nada que ver con la realidad de los Estados Unidos. Recordarás tú la mofa internacional que hubo, pero hay que reconocer que en este punto Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una postura firme, ¿no? Es de entenderse que era difícil que Julian Assange aceptara, ¿no? La propuesta de refugio que en algún momento se le ofreció, pues bueno, Sí, nuestra situación geográfica pues hace difícil, ¿no? Que pues se hubiese aceptado. Sin embargo, hay que reconocer también este documento que no hace mucho tiempo el presidente le hizo llegar a Joe Biden, ¿no? Pidiendo también la ujú. reconsideración para el caso de Julian Assange. Y creo que en ese sentido, pues ha sido congruente lo que en algún momento ha mencionado Andrés Manuel desde el momento en el que Julian Assange pues está en esta situación y esta congruencia que ha mantenido a lo largo de los años, Maru. Sí, así es. Hay varias cosas que me parece muy importante mencionar antes de que se nos acabe el tiempo, Ceci. Uh -huh. Y una a la que yo quería regresar es el tema de las agresiones sexuales o incluso violación de la que fue acusado y de hecho, ese fue el pretexto para iniciar los casos penales en Suecia, que yo digo, pues, era obvio que había una persecución a través de un caso de este tipo. Y me parece muy importante mencionarlo porque justamente se estaba utilizando una ley que existe en Suecia, que es que las mujeres están protegidas en su derecho de exigir que un hombre con quien sostienen relaciones sexuales se coloque un condón y que el hombre no pueda retirárselo durante el acto El sexual. coito. Uh -huh. Y que aparentemente hubo dos mujeres que sostuvieron relaciones sexuales
con Julian Assange y que lo acusaban justamente de haberse retirado el condón y ello hizo que buscaran la, pues la extradición desde Reino Unido hacia Suecia. Sí, Ceci, ¿tienes algún sí, comentario al respecto? sí, tengo el comentario de que, digamos, esta condición en un momento en el que la llamada cuarta ola estaba en todo el mundo teniendo una resonancia importante, Maru, yo no lo descontextualizo de esos momentos, porque yo creo que en esta perversidad del gobierno de los Estados Unidos, en contubernio con la autoridad sueca y de las mujeres que participaron en ello, eh, como que quisieron sumar a este reclamo de estas mujeres como que pues esa fuerza que se estaba viviendo en las diferentes plazas, en diferentes países del mundo, independientemente de que se estaba pasando por la pandemia, el movimiento feminista no dejó de expresarse. Yo lo veo así, de esta manera perversa por parte de los Estados Unidos, ¿no? Creo que, pues, hubo voces feministas que no se sumaron a ello, por supuesto. Hubo algunas que sí, y yo lamento enormemente que pues esta situación las haya puesto en un predicamento desde su postura feminista de no abordar el tema desde el punto de la defensa de la libertad de expresión de un ciudadano, ¿no? Pues yo sé que esto para algunas voces pues les resulta incómodo, pero pues es lo que yo pienso, independientemente de mi postura feminista. Yo, desde un momento vi una perversidad en estas acusaciones. Espero, pues no equivocarme en ello y pues entendiendo también este marco jurídico sueco, pues se me hace difícil imaginar cómo alguien puede demostrar que eso ocurrió. No, no lo sé, pero ciertamente yo lo vi como una estrategia perversa por parte de los Estados Unidos, repito, en contubernio con la autoridad sueca. Sí, creo que ese es el punto, Ceci. O sea, el punto no es que exista la ley, que realmente es una ley que pueda estar protegiendo el derecho de las mujeres a exigir la colocación del condón y que además durante el acto no se retiren los hombres el condón. O sea, eso creo que no es lo cuestionable. Lo Sí. cuestionable es que fue utilizada esa ley. Lo cuestionable es que yo creo incluso que las mujeres pudieron haber sido sembradas, entre comillas, em, para justamente armarles un caso a Julián a través de esta ley y no de inicio de manera directa eh, por lo que al final pues resultó ser, que era la filtración de información lo que les estaba molestando al poder. Entonces, Ujú. creo que es muy afortunado que también, a pesar de todo, después de años, 7 años inicialmente, en Suecia se haya dado por terminada la investigación. Me Claro. parece que está bien, que es correcto, pero sí no dejar de decir que una ley que resulta muy controvertido para nosotras como feministas que una ley que fue pensada para proteger los derechos de las mujeres haya sido utilizada para callar a un periodista. Así es, sí. Maru, creo que también es muy importante no dejar de mencionar en qué consiste este acuerdo al que ha llegado Assange, ¿no? Quiero leer esta información de BBC News Mundo que nos dice que como parte del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Assange
se declaró culpable de un delito de espionaje frente a una corte federal de Saipán. Esto es la capital de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico Sur. La jueza que presidió la audiencia le reconoció a Assange los cerca de 5 años que pasó encarcelado en Reino Unido, por lo que no quedó bajo custodia estadounidense y pudo recuperar su libertad. ¿Cuáles son los términos del acuerdo? Sí, es que se le permitió declararse culpable de violar la ley de espionaje. Los fiscales estadounidenses originalmente querían juzgarlo por 18 cargos, en su mayoría bajo la ley de espionaje, por una publicación en 2010 por parte de Wikileaks. En un comunicado que detalla los 18 cargos, en 2019, Washington acusó a Assange de conspirar para acceder ilegalmente a las bases de datos militares. Bueno, ¿por qué las Islas Marianas? En una carta hecha pública por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se deja entrever que Assange no confiaba en ir a Estados Unidos continental para presentarse a declarar su culpabilidad. El fundador de Wikileaks tiene una profunda desconfianza del gobierno estadounidense, hasta el punto de que ha acusado a sus funcionarios de supuestamente planear su asesinato. Además, logísticamente realizar la audiencia en las islas tiene sentido porque se encuentra relativamente cerca de Australia, a unos 3.200 kilómetros de distancia. ¿Y cómo es que se llega a este acuerdo? El comunicado que se emitió dice que la liberación es el resultado de una campaña global que creó el espacio para un largo periodo de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Continúa afirmando que Wikileaks publicó historias reveladoras de corrupción gubernamental y abusos contra los derechos humanos, responsabilizando a los poderosos por sus acciones. Como redactor jefe, Julian pagó severamente por estos principios y por el derecho de la gente a saber. La plataforma está dirigida actualmente por el periodista irlandés Kristin Hrafnsson. Bueno, él dice que esta ha sido una batalla dura y subrayó que la atención se centra ahora en que Assange se pueda reunir con su familia. El analista legal de la BBC, Joshua Rosenberg, explicó que este tipo de acuerdos son comunes y que no es inusual que las autoridades de Estados Unidos acepten una declaración de culpabilidad de un delito a cambio de concederle al acusado su libertad. Stella Assange, la esposa de Julian, afirmó a la agencia Reuters que buscará un indulto después de la esperada declaración de culpabilidad de su esposo. Expresó que el esperado enjuiciamiento de Julian en virtud de la ley de espionaje era una preocupación muy seria para los periodistas de todo el mundo. Cualquier indulto futuro debería ser concedido por el presidente de los Estados Unidos. Mira, yo creo que esta es la razón, Maru, también porque el hecho de que él esté ya en libertad, que esté ya en Australia, pues también lo que estamos mirando es que se mantiene oculto, ¿no? No se mantiene expuesto a los medios, se ha sido muy cauteloso en ello. Hace unas horas que se llevaron a cabo varios eventos por el festejo de su cumpleaños 53, pues vimos el pastel, vimos a los amigos, vimos al papá, pero Julian Assange no ha estado presente en ningún evento, ¿no? Desde el momento en que llegó a Australia. Entonces, hay que entender que si bien él ya ha aceptado su culpabilidad, se sigue en espera de este indulto, ¿no, Maru? Sí, sí, efectivamente. Yo creo, mira, a mí me parece, y de hecho así lo declararon en Wikileaks, las actividades de Wikileaks para informar a la gente van a seguir sucediendo. El mismo Julian me parece que tendrá actividad, por supuesto, pero supongo será mucho más cauteloso en mantenerse resguardado, en no ser la voz pública, pues para que no vaya a suceder que le reabran el caso y que pudiese, sí, pues nuevamente ser aprendido. Entonces, me parece que esto, pues toda esta historia todavía no termina, Ceci, Exacto. pero tenemos que irnos de esta cocina de Chabela.
Sí, Maru, pues ha sido muy grato conversar en esta fecha, en esta coincidente fecha. Creo que es la manera en que nosotras acá festejamos a Julián y pues no sé si nos escucha en algún momento, pero le abrazamos. Claro que sí, claro que sí. Desde esta emisora de radio comunitaria feminista en la Ciudad de México, le mandamos un abrazo por su liberación, pero también por su cumpleaños número 53 de este personaje, de esta persona que ha jugado un papel fundamental en la libertad de expresión en la humanidad, creo yo. O sea, de esa magnitud es la labor que ha llevado a cabo para conocer. Y una frase que además él ha dicho, que es todos los eventos bélicos de el último siglo han sido asusados, provocados o alimentados por los medios de comunicación. Así es. Entonces, nosotras, como Julián, desde nuestra trinchera pequeñita de una radio comunitaria en la Ciudad de México, queremos también contribuir a que cada vez haya más información que denuncien las violaciones a los derechos humanos de todas las personas. Así. Sí, Maru. ¿Dónde le firmo? Ah, como dicen. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pues, Maru, es momento de decirles hasta luego a nuestras amigas. Así es, claro que sí. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en esta cocina de Chabela en la 106.1 de FM en la Ciudad de México, en www.violetaradio.org y por supuesto aquí en nuestra página de Facebook. Y nos encontramos el siguiente miércoles. Gracias, Ceci. A ti, Maru. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista